Cuando el canoso José Antonio se despertó una vez más a las 5:30 de la mañana debido al dolor en las articulaciones, no sabía que ese día sería el comienzo de la más dura prueba de su vida. 72 años en la tierra le habían enseñado una simple regla. Cada mañana hay que levantarse y servir a Dios, sin importar nada. La artritis torcida sus dedos, la pensión apenas alcanzaba para lo más necesario, y la soledad tras la muerte de su amada esposa María se había convertido en su compañera constante. Pero cada día el anciano abría las pesadas puertas de la iglesia de San Juan y comenzaba su labor. En esa fría mañana de febrero, José, como de costumbre, tomó un balde con agua y un trapo desgastado. Durante 18 años había sido el portero de este templo. Conocía cada grieta en las paredes, cada lugar donde se acumulaba el polvo. Su salario de $300 apenas cubría el alquiler de una minúscula habitación detrás de la iglesia, donde se acomodaba en una cama hundida y cocinaba su comida sencilla en una estufa vieja. Tenía que ahorrar $1 para medicamentos, privándose de lo más necesario. Mientras limpiaba los bancos en la nave central, José escuchó un llanto suave. Al altar se encontraba sentada una mujer joven de unos 25 años, abrazando a un bebé contra su pecho. El niño lloraba de hambre, y la madre susurraba en voz baja oraciones, meciéndolo de un lado a otro. José notó de inmediato los detalles que hablaban de una necesidad extrema. Los zapatos desgastados de la mujer, el vestido manchado que no podía ser lavado, los brazos delgados que sostenían al niño. Era la imagen de la desesperación, familiar para el anciano por su propia experiencia. Sin pensarlo ni un segundo, José metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de $5 doblado en 4. Era su último dinero hasta el próximo sueldo en una semana. Dinero que había ahorrado durante un mes para un tarro de ungüento para las articulaciones, para aliviar un poco el dolor constante en sus manos. Pero al ver el sufrimiento de la madre y el niño, el anciano no podía actuar de otra manera. Acercándose a la mujer de puntillas para no interrumpir su oración, José susurró: «Señora, por favor, tome esto, para el bebé, compre algo de leche». Extendió el billete arrugado con manos temblorosas por la artritis. La mujer levantó los ojos llorosos y reconoció al viejo portero. Todos en el barrio conocían a don José como el hombre que nunca negaba ayuda a nadie, incluso si él mismo no tenía nada. «Que Dios lo bendiga, don José», susurró ella, aceptando el dinero. «Usted es un ángel». José solo negó con la cabeza y volvió a su trabajo, sintiendo cómo su corazón se llenaba de calidez. En esos momentos, el dolor en las articulaciones retrocedía y el sentido de la vida se hacía claro como el día. Servir a los demás, ayudar a los que lo necesitan, ser las manos y el corazón de Dios en la tierra. Justo una hora después, la situación cambió drásticamente. Entró en la iglesia el padre Miguel Sánchez, un nuevo sacerdote, nombrado un mes antes por el obispo. Joven, ambicioso, con un título del seminario teológico, había comenzado inmediatamente a implementar reformas. Al ver a José, que limpiaba lentamente el suelo cerca de la entrada, el sacerdote frunció el ceño, como si hubiera visto algo desagradable. La semana pasada, el obispo había insinuado al padre Miguel que la iglesia necesitaba modernización para atraer a familias jóvenes y feligreses exitosos. El viejo portero, con su lentitud y apariencia desgastada, no encajaba en el nuevo concepto de la iglesia. «José, necesito hablar seriamente contigo», pronunció el sacerdote con un tono frío que hizo que el anciano se encogiera por dentro. «Ayer por la noche encontré manchas en el suelo cerca del altar, polvo en los candelabros, manchas en las ventanas. Tu trabajo deja mucho que desear». José bajó la cabeza, sintiendo cómo sus mejillas ardían de vergüenza. «Perdóname, padre, prometo hacerlo mejor. Tal vez mis ojos ya no son los mismos, pero haré un mayor esfuerzo». «No es suficiente»,
cortó el padre Miguel, cruzando los brazos sobre el pecho. He recibido quejas de feligreses influyentes. Dicen que la iglesia se ve descuidada y en mal estado. Algunos incluso sugieren que están considerando cambiarse a otra parroquia. Cada palabra golpeaba a José como un martillo. Esa iglesia no era solo un lugar de trabajo, era su vida, su hogar, su vocación. Allí se casó con María hace 35 años. Allí bautizó a sus hijos. Allí rezó por la salud de su esposa durante su enfermedad. Cada piedra de esas paredes estaba impregnada de sus oraciones y lágrimas. Padre, le ruego. La voz del anciano temblaba de emoción. Dame otra oportunidad. Trabajaré día y noche. Encontraré fuerzas para hacer todo a la perfección. Solo no me quites este lugar. El padre Miguel sacudió la cabeza con la expresión de alguien que ha tomado una decisión final. La decisión ya está tomada, José. El lunes por la mañana vendrá un nuevo portero, un joven, eficiente, con experiencia en instituciones modernas. Y tú puedes quedarte hasta el domingo. Esta es mi última clemencia. La tierra parecía desaparecer bajo los pies de José. Sin este trabajo, se quedaría sin techo, pues la pequeña habitación detrás de la iglesia venía con el puesto. A los 72 años, encontrar otro trabajo era prácticamente imposible. ¿Quién contrataría a un anciano con manos enfermas y mala vista? Pero en lugar de desesperación y rabia, se asentó en el alma del anciano una extraña tranquilidad. «Padre», dijo en voz baja José, «¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué significa servir a Dios? ¿Es la belleza exterior o la bondad interior?» El sacerdote movió la mano con impaciencia. «José, vives en el pasado. La iglesia moderna debe atraer a la gente, especialmente a los exitosos y educados. Ellos traen importantes donaciones que son necesarias para el desarrollo de la parroquia. ¿Y qué hay de aquellos que vienen no con dinero, sino con dolor en el corazón?», insistió el anciano. «¿Como la mujer de esta mañana con su niño hambriento?» «Suficiente», interrumpió bruscamente el padre Miguel. «No es tu asunto enseñarme a administrar la iglesia. Ve y prepárate para tu partida. Tienes 3 días». Esa noche, José no cerró los ojos. Se tumbó en su estrecha cama, escuchando los sonidos familiares del viejo edificio, cómo el viento silbaba a través de las grietas entre las piedras, cómo el agua goteaba de alguna tubería que perdía, cómo crujían las vigas de madera bajo el peso de los años. Estos sonidos se habían vuelto más familiares que las voces humanas en tantos años de soledad. Lo que ocurrió después con el anciano solitario no solo cambió su destino, sino que también abrió los ojos de muchas personas al verdadero sentido de la fe. No querrás perderte cómo se desarrolló esta increíble historia. El sábado por la mañana, Carmen Vázquez, la feligresa más influyente de la parroquia, entró en la iglesia. Esposa del propietario de una cadena de supermercados, estaba acostumbrada a que su opinión tuviera peso en cualquier asunto. Carmen notó de inmediato a José, que se esforzaba en lavar el suelo cerca de la entrada, apoyándose en el trapeador para no caer de dolor en la espalda. La vista del anciano encorvado y en ropa gastada no encajaba en su idea de cómo debía lucir una iglesia moderna. «¡Padre Miguel!», llamó con voz alta, sin importar que hubiera personas en la iglesia que habían venido a orar. «Necesito hablar con usted sobre este hombre», señaló a José como si fuera un objeto inanimado. El padre Miguel se acercó rápidamente a ella, asintiendo con precaución. Carmen y su esposo donaban a la iglesia más que todos los demás feligreses juntos, así que el sacerdote siempre escuchaba atentamente sus deseos. «Señora Vázquez, ¿qué sucede?», preguntó, aunque ya sospechaba sobre el tema de la conversación. «Mire a este portero». Carmen hablaba lo suficientemente alto para que José escuchara cada palabra. «Su camisa está reparada en 3 lugares, sus pantalones están descoloridos por la vejez y sus zapatos están tan desgastados que da vergüenza mirar. ¿Qué pensará la nueva feligresía, especialmente las familias jóvenes a las que queremos atraer?».
José apretaba lentamente el trapeador, haciendo como que no escuchaba la conversación, pero cada palabra se hundía en su corazón como un cuchillo afilado. Sí, su ropa era vieja y muchas veces reparada, pero estaba limpia. Sí, sus manos temblaban por la enfermedad, pero eran honestas. ¿No era eso más importante que el brillo exterior? Más aún, continuó Carmen, entrando en su discurso. Ayer mi amiga Rosa vio cómo él dormía en un banco durante el servicio diurno. Esto es absolutamente inaceptable. Pagamos nuestras cuotas de iglesia no para mantener un hogar de ancianos. El padre Miguel asentía, aunque sabía perfectamente que José no estaba durmiendo, sino rezando con los ojos cerrados, como siempre lo había hecho. Pero explicarlo a la influyente feligresa no estaba en sus planes. Señora Vázquez, ya he tomado las medidas correspondientes, aseguró el sacerdote. José ha estado trabajando aquí sus últimos días. El lunes será reemplazado por alguien más adecuado. Por fin prevalece el sentido común, pronunció satisfeita Carmen. La iglesia debe inspirar respeto, no lástima. José sintió cómo algo se rompía dentro de él. Durante toda su vida había tratado de servir a Dios y a la gente de manera honesta, pero resultó que en el mundo moderno era más importante parecer exitoso que ser bondadoso. Cerca del mediodía, la situación se volvió aún peor. En la iglesia entró un grupo de jóvenes de la zona rica de la ciudad. No vinieron a orar, sino a mostrar la iglesia a sus amigos de otro estado. Al ver a José levantándose con dificultad por los escalones del altar con un pesado balde de agua, uno de ellos se rió a carcajadas. Chicos, miren! ¡Exhibición de museo viviente! Gritó a sus acompañantes. Abuelo, ¿aún recuerdas cómo se construyó esta iglesia? Los demás se unieron a la risa. ¿Quizás él conoció personalmente a los apóstoles? Aportó otro. ¿O a los dinosaurios? ¡Silencio! ¡Lo van a asustar!, burló un tercero, a no ser que se desmorone justo enfrente de nosotros. José se detuvo a medio camino hacia el altar, sintiendo cómo sus mejillas ardían de vergüenza. El balde de agua parecía el doble de pesado, y sus piernas temblaban no solo por el cansancio, sino por la humillación. Pero el anciano no respondió a las burlas, solo bajó la cabeza y continuó su camino hacia arriba. «Abuelito, no es hora de jubilarse», gritó alguien detrás. «¿O trabajas aquí por comida?». Los jóvenes se fueron, dejando tras de sí solo el eco de la risa y la amargura en el corazón del viejo. Para la tarde, solo quedaban en la iglesia José y el padre Miguel, quien se preparaba para el servicio dominical. El sacerdote notó que el portero se detenía más de lo habitual ante cada banco, cada icono, como si se estuviera despidiendo de ellos para siempre. En los movimientos del anciano había una tristeza especial, pero también cierta dignidad. «José, es hora de que empieces a recoger tus cosas», pronunció fríamente el padre Miguel, sin apartar la vista de sus papeles. «Mañana es domingo y el lunes se mudará un nuevo portero. No te demores con la mudanza». José se volvió lentamente hacia el sacerdote. En su rostro no había ira ni resentimiento, solo una profunda tristeza y cansancio. «Padre, ¿puedo hacerle otra pregunta? Dígame sinceramente, ¿acaso el servicio a Dios se trata de agradar a las personas ricas?». El padre Miguel levantó la cabeza, irritado por la insistencia del anciano. «José, no entiendes las realidades de la vida moderna. La iglesia debe desarrollarse, atraer a nuevos feligreses, especialmente a los jóvenes y exitosos. Ellos aportan importantes donaciones que se utilizan para reparaciones, programas para niños, ayuda a los necesitados». «¿Y qué pasa con aquellos que también necesitan ayuda?», preguntó en voz baja José. «¿Cómo la mujer con el niño que vino ayer? ¿O el anciano que reza en un rincón porque se avergüenza de su pobreza? ¿No tienen cabida en la casa de Dios?». «Basta de filosofar», cortó bruscamente el sacerdote. «No eres tú quien debe enseñarme a administrar la parroquia. Ve a recoger tus cosas y prepárate para tu partida. La conversación ha terminado». José asintió y fue lentamente hacia la salida.
A la puerta se dio la vuelta y lanzó una última mirada al templo, donde había pasado los mejores años de su vida. Cada rincón allí estaba lleno de recuerdos. Aquí el lugar donde vio por primera vez a su futura esposa María. Aquí el banco donde se sentaron durante su boda, y allí, en el altar, rezó por su salud cuando ella estaba enferma. Esa noche, el anciano no pudo encontrar paz. Vagó por su minúscula habitación, empacando sus pocas pertenencias en un viejo maletín. Una fotografía con su esposa, algunos libros desgastados, una cruz vieja que le había regalado su madre, y esa era toda su riqueza después de 72 años de vida. A las 3 de la mañana, José ya no pudo quedarse en la cama. Se levantó, se puso su viejo cardigan y caminó hacia la iglesia. La luz de la luna caía a través de las vidrieras, tiñendo el suelo de piedra con patrones azules y rojos. En la penumbra, el templo parecía otro, misterioso y majestuoso. El anciano caminó lentamente hacia el altar y se arrodilló. Allí, en el silencio de la noche, decidió hablar una última vez con Dios en ese lugar sagrado. Señor, susurró, y su voz resonó en la iglesia vacía. Quizás tienen razón, quizás estoy realmente demasiado viejo e inútil para este mundo. Tal vez mi fe ha sido demasiado simple y naíve. Las lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas del anciano. Perdóname si te he fallado, perdóname si no he podido proteger este lugar sagrado de la indiferencia y el cinismo. La voz de José temblaba por el dolor. Toda mi vida he pensado que te servía, que mis oraciones significaban algo, pero quizás simplemente he estado orando en la vacuidad y nadie me ha escuchado. Esto es la culminación de toda la historia. Lo que ocurrió después con el anciano solitario en la iglesia vacía conmocionó a todos en lo más profundo de su ser. Quédate para ver cómo José recibió la respuesta que lo cambió todo y puso en su lugar a aquellos que lo humillaban. José cerró los ojos y por última vez en ese lugar sagrado pronunció la oración que aprendió de niño de su madre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entonces ocurrió lo que cambió no solo la vida del viejo portero, sino el destino de todos los que lo conocieron. Las palabras Padre nuestro regresaron a él como un eco, pero no era un eco común de la iglesia vacía. La voz del anciano fue acompañada por decenas, cientos de otras voces, hombres y mujeres, niños y ancianos, suaves y resonantes. Primero apenas se escuchó como un susurro lejano, luego más fuerte y más claro. ¡Santificado sea tu nombre! Cantaron los coros invisibles, y sus voces llenaron cada rincón de la iglesia con una belleza sobrenatural. José abrió los ojos, sintiendo que su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. La iglesia seguía vacía, la luz de la luna seguía entrando a través de los vitrales, pero el aire literalmente vibraba con el sonido de la oración pronunciada simultáneamente por cientos de voces. «Venga tu reino, hágase tu voluntad», continuó el coro invisible, y el anciano de repente reconoció entre las voces las entonaciones familiares. Aquí estaba la voz de su difunta esposa María, tan tierna y melodiosa como el día de su boda. Aquí estaba el bajo del viejo padre Carlos, quien había bautizado a sus hijos y dado la unción a sus padres. Y aquí estaban las voces de los feligreses que había conocido durante décadas, aquellos que ya habían partido a la eternidad y aquellos que aún vivían, pero oraban en estas paredes con sincera fe. Y en la tierra como en el cielo. Las voces sonaban cada vez más fuertes, y José comprendió la increíble verdad. Sus oraciones nunca habían estado solas. Cada palabra pronunciada en esta iglesia con fe y amor dejaba su huella, convirtiéndose en parte de algo grande y eterno. «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Y el anciano recordó a todos aquellos hambrientos a quienes entregó su último dinero, todas esas familias a las que ayudó sin esperar agradecimiento.
y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las voces se hicieron más suaves, pero en ellas resonaba un perdón y amor tan profundos que las lágrimas brotaron solas por las mejillas de José. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Las últimas líneas de la oración resonaron con especial fuerza, como si todo el templo se hubiera unido en un solo impulso de fe. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las voces se desvanecieron en el silencio, pero ese silencio no estaba vacío, sino lleno de la presencia de algo grande y sagrado. José permaneció de rodillas, aturdido por lo que había experimentado. Comprendió. A lo largo de los años de servicio, nunca había estado solo. Cada una de sus oraciones, cada buena acción, cada acto de misericordia se convertían en parte de la comunidad invisible, pero real, de todos los corazones creyentes. Cuando amaneció, el anciano se levantó lentamente de sus rodillas y recorrió por última vez toda la iglesia. Limpiaba cada banco, limpiaba cada candelabro, lavaba cada ventana con tal esmero, como si estuviera preparando la iglesia para recibir al mismo Señor. El trabajo fluía sorprendentemente fácil, el dolor en las articulaciones cedió y las fuerzas parecían duplicarse. En el altar dejó una nota, escrita con mano temblorosa: Padre Miguel, esta iglesia me ha enseñado que el verdadero servicio no consiste en lucir perfecto por fuera, sino en estar abierto a cada corazón necesitado. Gracias por esta importante lección. Su fiel en el Señor, José. Por la mañana del domingo, el padre Miguel entró en la iglesia para prepararse para el servicio y se quedó paralizado en la puerta, sin poder creer lo que veía. La iglesia brillaba con una limpieza como nunca antes había visto durante su servicio. Cada detalle, cada rincón era impecable, como si no fueran manos humanas, sino ángeles quienes habían trabajado aquí. La luz soleada, que caía a través de las ventanas limpias hasta un brillo perfecto, convertía la iglesia en un verdadero paraíso en la tierra. Incluso el aire parecía más limpio y brillante. El sacerdote entendió que un trabajo así no podía haber sido realizado por un viejo enfermo. Aquí claramente estaban actuando fuerzas que no podía explicarse. Para las 2 de la tarde se había reunido una multitud en la puerta de la iglesia. La noticia de que don José ya no trabajaba como portero se había esparcido por todo el barrio con la rapidez de un rayo. Y ahí empezaron a surgir historias que avergonzaron a muchos por su indiferencia. Carmen Vázquez fue la primera en llegar, sosteniendo un sobre y llorando tanto que no podía pronunciar palabra. Finalmente pudo explicar a los reunidos: Esta mañana encontré en mi casa un sobre con $300 y una nota de don José. Él me entregó toda su última remuneración porque recordaba que mi nieto estaba enfermo y necesitaba dinero para tratamiento. Y yo, Señor, perdóname. Y yo hablaba de él de manera tan horrible. El joven que había reído con sus amigos el día anterior llegó con un enorme ramo de flores, con la cabeza baja de vergüenza. No sabíamos, balbuceó uno de ellos. Pensamos que era gracioso, no entendíamos que él era un verdadero santo. Una mujer con un niño, a quien José había ayudado en su primer día, trajo una canasta llena de pan casero. Me dio sus últimos $5, aunque él mismo se quedó sin dinero. Mi pequeño habría pasado hambre si no fuera por don José. Una vecina anciana contó cómo José, cada invierno, le compraba leña con su dinero, porque sabía que su pensión no era suficiente para la calefacción. El dueño de la tienda reconoció que el anciano solicitaba regularmente reservar productos para familias pobres, pagando de su propio bolsillo. Las historias se precipitaron, dibujando el retrato de un hombre que toda su vida había trabajado en silencio por el bien, sin esperar reconocimiento ni gratitud. Cada relato era como una bofetada para aquellos que juzgaban a José por su apariencia.
El padre Miguel se quedó en medio de la multitud de personas que lloraban y finalmente comprendió el alcance de su error. José no solo había limpiado la iglesia todos esos años, había sido la encarnación viva del amor cristiano, esa misma luz que debe atraer a las personas al templo. A medida que caía la tarde, encontraron al anciano en un pequeño parque cerca de la iglesia. Estaba sentado en un banco con su pequeño equipaje, tranquilo y sereno, alimentando a las palomas de la ciudad. «¡Don José!», corrió el padre Miguel, seguido de la multitud de feligreses, muchos de ellos llorando. «Perdóname, te lo ruego, regresa. Sin ti, la iglesia es solo un hermoso edificio, no la casa de Dios». José alzó lentamente la vista y sonrió con esa suave sonrisa que siempre calentaba los corazones de las personas. «Padre, la casa de Dios no está en las piedras, sino en los corazones de las personas. Encontrarás un buen portero. Y he entendido lo más importante. Mis oraciones nunca han sido inútiles y nunca he estado solo en mi servicio». Se dio la vuelta lentamente y al dar su último adiós dijo: «Recuerda, Padre, las oraciones más silenciosas las escucha Dios más fuerte que cualquier otra». Desde entonces, en la iglesia de San Juan reina una atmósfera especial. Los feligreses dicen que cuando oran sinceramente y de todo corazón, les parece que sus voces son acompañadas por un coro invisible, el eco de todas las oraciones pronunciadas alguna vez en este lugar sagrado. Y el padre Miguel, cada noche, al cerrar la iglesia, susurra palabras de agradecimiento. «Gracias, don José, por enseñarme a escuchar de verdad. Gracias por haber leído esta conmovedora historia hasta el final. Esperamos que haya tocado tu corazón tanto como tocó los nuestros mientras la contábamos». Si esta historia sobre el viejo portero José te ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, si te ha recordado el poder de la fe y la bondad, dale un me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias que inspiran, apoyan y nos recuerdan los valores fundamentales. Todavía tenemos muchas historias sorprendentes sobre personas sencillas, cuya fe crea verdaderos milagros. Y asegúrate de escribir en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia. Quizás tengas una experiencia similar cuando la bondad fue recompensada de la manera más inesperada. Comparte tus pensamientos. Es muy importante para nosotros saber que estas historias resuenan en tus corazones. Hasta la próxima en nuestros videos, amigos. Recuerden, las oraciones más silenciosas, Dios las escucha más fuerte que cualquier otra.